día a todos y todas. Gracias por unirse a un viernes más de las sesiones de IA en nuestra comunidad de inteligencia artificial en la educación. Así que bienvenidos todos. Como mencionaba un ratito, veo nombres nuevos y eso nos alegra que se sigan uniendo más personas, que sean parte de esta comunidad. En esta comunidad tiene como premisa compartir el conocimiento, discutirlo, también apoyarnos entre nosotros y bienvenidos sean todos que quieran contar algo o discutir acerca de un tema de la IA. Este espacio está abierto siempre. Hoy día tenemos una agenda muy interesante, como les contaba ahí por el grupo de YouTube. Hoy nos acompaña Mariela Camargo. Ahorita les cuento bien un poco de ella. Y ella nos viene a presentar el tema de una experiencia práctica con IA a su aplicación en el curso de ingeniería de software. Nos viene a contar ella esta experiencia. Em, y Mariela, ella es ingeniera industrial, es magíster en sistemas e informática con mención en dirección en TI, es magíster también en investigación en ciencias de la administración y doctora en ciencias de la administración. Tiene más de 30 años de experiencia en tecnologías de información, principalmente en el sector educativo, y actualmente Mariela es jefa del área de TIC en la Universidad ESAN. Además, también es docente e investigadora en la Facultad de Ingeniería. Así que antes de darle el pase también a Mariela, yo les comparto por acá, estas sesiones son todas grabadas los días viernes y todas las subimos a esta lista de YouTube que yo les voy a compartir aquí por el chat. Pueden entrar ahí y pueden ver las grabaciones de las sesiones, están desde el año pasado, así que por favor compártanlas, si alguien no pudo estar en la reunión también. Y como les mencionaba, ya nos quedan pocos viernes. Nuestro último viernes es el viernes 6, que va a ser el cierre del año, así que los esperamos a todos, va a estar muy bueno. Nos va a estar acompañando Ana Valeria Reis, ella es una amiga también de nosotros, es brasilera y nos viene a contar un poco acerca de la IA, así que va a ser muy interesante el viernes 6, que va a ser el cierre, así que los esperamos a todos. Ahora sí, sin más, le damos el pase a Mariela. Mariela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Así que adelante, te escuchamos. Ok. Eh, gracias Gabriela por esta oportunidad y pueda yo contar mi experiencia con IA y cómo esta experiencia le he llevado a la docencia. Sin más preámbulos, voy a permitirme compartir. Precisamente tengo una presentación hecha también por IA, que al final la tuve Excelente. que empezar a hacer. Esta es con Gamma, los que ya vienen usando de repente el tema de inteligencia artificial. Pero bueno, a ver, lo que pretendo en este momento es compartir una experiencia práctica. En realidad, los primeros minutos voy a comentar acerca sobre de qué se trata, cómo construimos este producto apoyados con la inteligencia, qué es lo que aprendimos y finalmente cómo no pretendo tampoco hablar mucho detalle acerca sobre el producto que se construyó, sino cómo la inteligencia artificial en realidad nos apoyó para completar este producto que, digamos, que ya ha sido probado inclusive, y que se podría comercializar más adelante, pero no voy a entrar mucho en ese tema. Y luego de eso vamos a hablar acerca de cómo lo llevé al curso de ingeniería de software, el cual dicto ya hace algún tiempo atrás en la carrera de ingeniería en la Universidad de San. Bien, entonces eh, voy a empezar. Ven toda mi presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, entonces voy a empezar con la presentación. Bien, entonces todo como comenzó con una experiencia propia. Muchos de nosotros entendemos cómo es el tema de la recarga de la tarjeta de transporte público. Es básicamente esa fue esa iniciativa. Luego, cómo usamos la inteligencia artificial para crear este producto y finalmente los resultados del aprendizaje. ¿En qué consistió? Básicamente, primero encontramos este problema una vez hicimos uso
de este sistema de transporte público y bueno, finalmente nos dimos cuenta que era bastante complicado, sobre todo para las personas que hacen uso de él de forma diaria. No era mi caso porque yo generalmente uso mi auto propio y nos dimos cuenta pues que más había el tiempo que nos demandaba haciendo cola en la recarga de la tarjeta de transporte, más inclusive nos tomó hacer cola para esta recarga que el tiempo que nos demoró la distancia entre tomar el transporte público hacia el destino donde nosotros nos dirigíamos. Finalmente la solución es lo que ustedes ven acá en el medio y esto vamos a contar un poco cómo llegamos a esta solución. En primer lugar, curiosamente, ustedes saben muy bien que la IA hace más de un año, cuando empezamos este proyecto, no estaba tan desarrollada como lo está actualmente, ¿no? Entonces, entre las consultas que hacíamos antes con ChatGPT y luego con Cloud, que en realidad usamos varios IAs, pero nos quedamos con ChatGPT y con Cloud, que eran los que más nos daban respuestas más asertivas, digamos, para lo que nosotros queríamos hacer. Pero lo más curioso es que cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de preguntas y como que por la curiosidad que creo que todos hemos tenido en un comienzo de cómo funciona la IA, nos comentó acerca de que la misma IA nos decía, ¿no? Como que las ideas que teníamos no estaban muy claras, pero que teníamos que en todo caso profundizar en temas de electrónica, de NFC, de la fabricación, del PCB, porque en todo caso, si pueden observar, es que, así de forma resumida, nosotros vemos un dispositivo, pero este dispositivo pues cuenta con muchas tecnologías, ¿no? Es un dispositivo que permite, que debe tener conectividad, debe tener algún protocolo para que yo pueda eh, interactuar con estas tarjetas de transporte público. Internamente debe haber un circuito y en este caso habría que fabricar este circuito electrónico incluido dentro de este dispositivo, la criptografía para poder enviar los mensajes de manera segura. Inclusive el desarrollo de un firmware que antes no lo habíamos hecho, cómo lo hacíamos para que sea embebido dentro del dispositivo, y finalmente el desarrollo de la aplicación web y móviles para poder ver este tipo de transacciones. Lo más curioso era que fue lo que nos dijo, mira, para este producto final ustedes van a necesitar conocer un poco más acerca sobre estas tecnologías. Y definitivamente en un comienzo no era nuestro expertise todas estas tecnologías. Es muy probable que sí, o- o- es muy probable de que sí tuviéramos, ¿no? Una idea de cómo funcionaban cada una de estas herramientas o tecnologías, pero necesitábamos conocer un poco más. Entonces, en nuestras primeras experiencias que tuvimos hace más de un año, la misma IA nos dijo que investigamos un poco más de todos estos componentes electrónicos, ¿no? Y además también nos sugirió cuáles eran los más adecuados. Luego, obviamente, en esta interacción que tuvimos con la inteligencia artificial, seleccionó para nosotros estos microcontroladores compatibles con este protocolo de NFC y criptografía, ¿no? Además, nos recomendó, también nos dijo, miren, creo que lo que ustedes quieren hacer es algo muy parecido a experiencias como la que hubo, o creo que todavía existe, que se llama las tarjetas de SUBE en Argentina, de VIP de Chile y CMXD de México. Y que inclusive nos comentó acerca sobre las falencias que tenía, que las siguen usando de repente algunos ciudadanos, pero que no podía ser de uso masivo porque estaba muy ajustado a una tecnología de un móvil específico, ¿no? Entonces, también nos recomendó y nos dijo, bueno, si van a hacer una aplicación móvil, les recomiendo que utilicen en todo caso tecnologías no code, o sea, no coding, sin código para la aplicación móvil. Y en ese también trabajar con la IA de forma constante, nos sugirió inclusive trabajar la página web, que lo que quiero decirles que es que en este grupo conformado por dos personas,
Quien les habla tenía más experiencia con las tecnologías y la otra persona no. Entonces, bueno, obviamente buscaba tratar de desarrollar una página y una aplicación móvil de una manera más sencilla, pero sí tenía bien claro lo que queríamos hacer. Y sí, obviamente esta persona tenía una experiencia en procesos y en temas de NFC. Además, también, como es un dispositivo, es un hardware, necesitábamos tener un simulador como probar si efectivamente esto iba a funcionar. Y nos recomendó utilizar el ICIEDA y es más, nos guió también como para poder hacer las pruebas de simulación. Y finalmente, como les digo, nos hizo un poco más expertos. Y aquí siempre nos cuestionamos y vemos este tipo de seminarios donde se discute quién es el experto. Bueno, yo la verdad que todavía ahí tengo mis dudas con respecto a ello, porque efectivamente podíamos tener el expertise de algunas tecnologías, pero en la guía, en esta guía con la IA, en esta co-creación de este producto, la inteligencia artificial nos permitió en este dispositivo asegurar digamos, hablando ya de tecnología, sobre esta compatibilidad con este protocolo. Nos facilitó inclusive el desarrollo del firmware, el software embebido que anteriormente no lo habíamos hecho. Ahora ya digamos que sabemos un poco más acerca de cómo construirlo, desarrollarlo. La misma aplicación móvil nos dio opciones para poder usar soluciones en las cuales nosotros podíamos hacer esta aplicación móvil de una manera más sencilla y más ágil. Y finalmente, inclusive nos ayudó a hacer, o en todo caso nos recomendó hacer una ingeniería inversa con respecto a cómo lo podíamos integrar, obviamente, con Yape o Plin. Aquí, obvio que sin intervenir ni entrar a la base de datos, ni nada que tenga que ver con Yape, sino con nuestros propios datos y con nuestra propia información, es que pudimos nosotros integrar esta solución con estas billeteras digitales. Bueno, finalmente se logró el producto. Como ya les dije anteriormente, el producto final es el que ustedes ven acá, ¿no? Es un dispositivo que funciona, permite la recarga de transporte público y ojo, que no es una recarga como la mayoría nos ha preguntado en más de una vez, es que si es esto igual como hay en otras recargas de tarjetas de transporte, en el cual yo tengo que tener una cuenta bancaria, hacer una transacción, no, esto es la recarga física, o sea, de la tarjeta, ¿no? Tendría que a desarrollarla, ¿no? Bueno, esto es una pequeña introducción acerca sobre que finalmente con la inteligencia artificial pudimos construir un producto eh, que sirve, que funciona y que puede, digamos, ser un producto bastante innovador, sobre todo para una comunidad como la nuestra y los ciudadanos que sobre todo usan el transporte público. Pero ¿qué es lo que aprendimos, ¿no? de toda esta interacción con la inteligencia artificial? En primer lugar, que es muy importante la capacidad cognitiva o el conocimiento base que tenemos. Como nosotros como les había comentado anteriormente, eh, primero nos mandó a revisar, a estudiar, digamos, a conocer un poco más sobre estas tecnologías y después acercarnos un poco a la idea de la cual nosotros queríamos hacer. La IA comenzó a entender, inclusive poco a poco, qué era lo que queríamos y finalmente llegó a entregarnos mucha información para poder nosotros desarrollar este producto, ¿no? Entonces, número uno, la capacidad cognitiva base para poder interactuar y para poder aprovechar eficazmente la IA es, número uno, una de las primeras lecciones aprendidas, ¿no? Uno es que, el segundo, es que logramos también una comprensión profunda de todos estos conceptos y que permiten mejorar la interacción con la IA. En la medida que conozcamos más acerca sobre lo que querramos hacer, la IA nos va a poder responder y poder llegar a un punto tal en el cual podamos construir cosas
productos o servicios que realmente generen valor. Y esto también, una de las lecciones aprendidas fue que este conocimiento base, no sólido, que deberíamos tener antes de interactuar con la inteligencia artificial, facilita adaptarnos fácilmente con estas nuevas tecnologías y sobre todo con este impulso de la inteligencia artificial, ¿no? Otra de las cosas es, nosotros más que todo hablamos, más que una herramienta, es la ampliación de nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Ustedes habrán visto aquellos que están ya usando la inteligencia artificial, como bien lo he visto en otras sesiones, nos permite pues procesar y analizar, como dice, grandes cantidades de datos en cuestiones de segundos, nos permite poder tener resultados que muchas veces de forma manual nos hubiera costado mucho más tiempo, ¿no? Además, la IA y en esta co-creación y en esta interacción constante con la IA, no solamente se fijó en las ideas que teníamos, sino también nos sugería otras ideas innovadoras que podíamos implementarla en el producto que estábamos construyendo. Y por último, la IA facilita, como dice acá, el acceso a la información y a otros recursos y sobre todo acelera mucho el proceso de aprendizaje. Y en esta experiencia creo que es importante identificar las fortalezas, ¿no?, de estas capacidades humanas y las capacidades que tiene la inteligencia artificial. Cada vez más estamos viendo que no solamente es la IA generativa, sino también tiene capacidades visuales, ¿no? Y ya no sé si algunos de ustedes han venido practicando con respecto a la IA y observamos que tiene capacidades de ver, no utiliza la tecnología OCR, sino observa y en función a eso es que responde. Y creo que es bastante interesante seguir explorando por ese lado para ver qué otras cosas podemos hacer con la inteligencia artificial. Entonces, esa combinación de esta intuición humana y la eficiencia de la IA creo que va a poder darnos buenos resultados, ¿no? Otra de las cosas que aprendimos acerca sobre esta experiencia es que nos hicimos más expertos, ¿ok? Eh, Otra de las cosas es que fue necesario mantenernos actualizados con otras tecnologías. Eso de decirnos a nosotros, hay que conocer un poco más de, mira, estas tecnologías de cómo desarrollar, por ejemplo, el firmware o cómo entender un poco más este protocolo de NFC o de conocer un poquito más sobre estas nuevas tecnologías emergentes de no code, entre otras tantas, ¿no? Entonces, esta versatilidad de tecnologías, ¿no?, nos permite definitivamente desarrollar ciertas habilidades que tal vez antes no las teníamos, ¿no? Y esta integración de conocimientos también creo que fue parte de esta experiencia que nos llevó a construir cosas que realmente pensábamos que antes no lo hubiéramos podido construir. ¿Por qué? Porque sencillamente muchas veces cuando tenemos una idea, no siempre podemos construirla con todo el conocimiento y toda la experiencia, sino necesitamos muchas veces a otro experto. Y como lo comentaba muchas veces en otras sesiones, que a veces este experto no está disponible o este experto no está localizado en el área donde uno está ubicado, o sencillamente no consigue entender la idea que nosotros queremos, o muchas veces necesitamos más de uno o tres expertos para poder concretar la idea y hasta inclusive nos puede resultar mucho más costoso. Pero bueno, entonces finalmente les decía que esto se logró concretar y construimos este producto. Entonces, ¿cómo llevo yo esto al aula? Esta experiencia me hace notar que cuando empecé el curso de ingeniería de software en el 2024-2, observé que los jóvenes lo primero que hacían era entrar a la inteligencia artificial para consultar cualquier cosa que yo pudiera comentar en el aula. Entonces, hablé con ellos y les dije, vamos a hacer una cosa. No, sí vamos a utilizar la inteligencia artificial, pero no ahora. Vamos a utilizar la inteligencia artificial
en una tercera fase, llamémosle así. Primero entendamos los conceptos teóricos y finalmente vamos a hacer algunas dinámicas en clase para tener una base que es la experiencia que tuvimos anteriormente, como les decía, con este desarrollo de este producto, una base de conocimientos, las capacidades cognitivas, ¿no? Un pensamiento crítico, y después de eso utilizamos la IA y van a ver que ustedes mismos van a sentirse mucho más cómodos, mucho más seguros e inclusive capaces de poder crear mayores cosas, pero no desde un comienzo, ¿sí? Entonces, lo que busco es que ustedes comprendan profundamente lo que vamos a hacer durante el curso y espero que tengan su propio criterio y no desde un comienzo comiencen a usar la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hice? Bueno, inicialmente no es que les prohibiera, pero les pedí y sentí que obviamente los chicos como que se querían ya morder las manos porque precisamente siempre están cogiendo el celular o la computadora si están frente a ella para poder preguntar a quien sea, a la IA o a Google, para ver si efectivamente lo que se dice en clase o en todo caso para responder cualquier pregunta, la hagan siempre preguntándole a ChatGPT o cualquier otra IA que puedan usar ellos. Entonces quedamos en ese acuerdo, ¿no? Acordamos de que no la iban a usar. En este curso, no voy a hablar con muchos detalles, pero es parte, ¿no? De todo el proceso, es un curso básico, es una introducción a la ingeniería de software. Entonces, los alumnos son del cuarto ciclo, eh, básicamente recién venían con ciertos conocimientos básicos de programación y de base de datos, y un poco era darle la idea de cuál era todo el flujo del desarrollo de software. Entonces, en cada una de las etapas en las cuales nosotros fuimos explicando, ¿no? Las técnicas que existían, las herramientas a usar, hasta ahí no usábamos inteligencia artificial. Hasta no sentirme un poco más segura de que ya sus conocimientos de los jóvenes eran cada vez un poco más, digamos, completos, seguros, ¿no? Con respecto a los temas que estábamos tratando, empezamos primero ya con la inteligencia artificial, pero más que todo para hacer una especie de contraste, también de una discusión interna con los alumnos, de comparar inclusive con lo que habíamos hecho y con lo que íbamos a hacer en los últimos 2 semanas, que generalmente en este curso se quedaba en un prototipo, ¿no? Porque en los siguientes cursos ya ellos comenzaban con el desarrollo del software, entre otros. Pero ellos querían terminar este prototipo viéndolo, digamos, en práctica, cómo funciona, porque los chicos creo que desde que entran quieren ya comenzar a programar. Entonces les dije, sí, ok. Pero una de las cosas bastante importantes cuando se habla acerca sobre la ingeniería de software, sobre todo cuando tenemos un requerimiento, es acercarnos cada vez más a ese requerimiento. Y en los ciclos anteriores es muy probable que haya conseguido que los alumnos entiendan, ¿no? De qué se trata, pero les faltaba ver la parte práctica de todo este flujo de desarrollo de software. Es decir, ¿no? Cómo analizan este requerimiento, cómo lo diseñan, cómo lo construyen, finalmente cómo lo prueban antes de la entrega del producto final. Y eso fue lo que hicimos. Y en cada una de las etapas comenzamos, una vez que ya teníamos este conocimiento base de cada una, digamos, de las etapas del desarrollo de software, comenzábamos a incluirle la inteligencia artificial, siendo un comienzo con ChatGPT, luego vamos a ver, porque al final les voy a mostrar un ejemplo,
cómo usamos PostgreSQL y también cómo usamos Fluterflow, y ellos también, en estas tecnologías también cómo se utilizan inteligencia artificial y cómo, en todo caso, se acerca a lo que nosotros hacíamos sin inteligencia artificial. Esto les permitió inclusive a los alumnos ampliar un poquito más su conocimiento, inclusive interactuar con la inteligencia artificial para que la idea, redondear la idea, discutir entre todos sus compañeros acerca de esta idea central que estábamos desarrollando todos en el aula y poder inclusive trabajarlo de forma modular, ¿no? Nos hicimos preguntas y hubo una evaluación crítica también entre los alumnos con respecto a lo que estábamos haciendo. Y finalmente, cuando ya los vi un poco más preparados para hacer uso de la inteligencia artificial, en los últimos 15 días del ciclo, porque recién estamos terminando el ciclo, comenzamos a hacer mayor uso de la inteligencia artificial, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que cada alumno ya comenzaba a validar si efectivamente lo que ellos habían aprendido, lo que ellos habían hecho sin utilizar la inteligencia artificial, cómo se acercaba hasta inclusive ya cuestionar, ¿no? Cuestionar si lo que realmente les entregaba la inteligencia artificial era lo que realmente ellos querían. Bueno, ah, lo que quiero mostrarles es que cómo es que los jóvenes, una vez que después que tuvieron todo este conocimiento, estas primeras interacciones que tuvieron con la inteligencia artificial, ya con cierta base, con esta discusión que hicimos dentro del aula primero para ver qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a utilizar, por qué. Porque cuando estuvimos, por ejemplo, en la fase de los requerimientos, ¿no? Si realmente todos estábamos de acuerdo, si efectivamente ese era el objetivo, si ese era el requerimiento del cliente, porque en este caso inclusive tuvimos la oportunidad de interactuar con una compañía, una pequeña compañía, nos dio su necesidad y a ver si todos estábamos de acuerdo si efectivamente cubría esa necesidad de este cliente que nosotros habíamos contactado. Luego de eso, comenzamos con estas otras técnicas y otras herramientas que permitían a los jóvenes diseñar y bueno, igualmente, ¿no? Una vez que las hicimos el diseño sin la IA, también utilizamos estas otras herramientas y ver cómo se acercaba y cuestionar también, o en todo caso aprender un poco más de la IA eh, para poder ampliar, digamos, ¿no? La idea central que teníamos y sí, es que podíamos también terminar de construirlo y en los últimos 15 días. No hice cambios en la estructura del sílabo, lo que hice es ajustar un poco los conceptos teóricos para poder tener un colchón, llamémosle así, de los 15 días y poder construir este software que los chicos tanto querían ver cómo funcionaba y cómo en realidad todos estos conocimientos teóricos se hacían realidad, ¿no? Bien, entonces aquí lo que les voy a mostrar es, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que usamos en temas de inteligencia artificial? En la fase de requerimientos no lo voy a mostrar porque es típico de usar ChatGPT. En realidad ya no tengo los prompts que utilizaron, pero sí voy a usar, por ejemplo, en este caso, em, voy a crear, por ejemplo, el PostgreSQL lo usamos para poder crear la base de datos, ¿sí? Lo que usamos es también software no code, usamos la versión educación para la educación, entonces utilizamos PostgreSQL para la base de datos, Fluterflow para el desarrollo de la aplicación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá yo podía decirle, ¿no? Crear, ¿no?
Y es depende de cómo nosotros, obviamente, nos expresemos, ¿sí? Entonces, yo estoy colocando aquí una expresión bastante simple, que es tal cual como se expresaban ellos en un inicio. Entonces, lo que hacíamos es, bueno, a ver, veamos si efectivamente era lo que nosotros habíamos pensado. Y es muy probable que si por ahí no existiera alguna entidad o alguna tabla que no había sido considerada, porque sí lo hicimos cuando lo tuvimos en la parte, digamos, práctica y sin inteligencia artificial, y es tal vez porque no fuimos muy explícitos para poderle decir a la inteligencia artificial qué es lo que queríamos crear. O en todo caso, era muy probable que nos dé alguna entidad que no la habíamos considerado y cuestionábamos, ¿no? ¿Por qué creen que efectivamente nos ha dado esta nueva entidad? Ver cómo realmente se asocia cada una de estas entidades, entre otros que creo yo que todos los que desarrollan y construyen software lo tienen bastante claro. Pero lo interesante acá es que podía construir rápidamente y no solamente el diagrama entidad-relación, sino que también me daba el código. Y este código nosotros lo podíamos copiar tanto en SQL, en MySQL, o también, y esto, curiosamente, inclusive, nos dice dónde lo quieres copiar. Si lo quieres copiar, por ejemplo, en Supabase, que fue lo que nosotros usamos, nos permitió llevar este código a Supabase e inmediatamente crear la base de datos y se ajusta hacia la sintaxis que tienen cada una de estos motores de base de datos, ¿sí? Como por ejemplo algunos que usan texto o text y otros solamente usan variables char. Entonces ellos se ajustan, o sea, igualmente incluye la inteligencia artificial para poder crear estas bases de datos. Entonces, número uno, ya podían usar esta inteligencia artificial que me facilita la creación de una base de datos. Estoy hablando acá de una base de datos bastante sencilla, pero va a depender, obviamente, de qué tanto yo le puedo explicar a la IA, en este caso al POC, para poder crear esta base de datos. No puedo hacer modificaciones también directamente en cada una de ellas, si es que en algo no puedo, no estoy de acuerdo, le puedo agregar algún campo más, pero igualmente nos ajusta ya esta base de datos y creo que nos facilita, sobre todo para los jóvenes que ya entienden inclusive, porque eso no es para darle a alguien que todavía no sabe qué es crear una base de datos, no sabe inclusive por qué se asocian entre una base de datos, entre una entidad y otra, y por qué se asocia de esta manera. Entonces, esa discusión también hubo en clase, ¿ok? Ahora, esto es solamente en la parte de diseño, también tuvimos en la parte de clases otro software, pero el que puedo mostrar ahora es el otro que ya cuando estábamos en la fase de diseño, también igualmente, que si bien es cierto, estas soluciones logran ver, ¿verdad? El del no-code, de Flutter Flow, Sí, ¿sí? sí, sí, estamos Ya, viendo nuestra ok. pantalla. Entonces, Ujú. por ejemplo, y en este caso, lo que nos permitía a nosotros es construir este software de una manera más rápida. Sobre todo, no solamente ya se quedaba en el prototipo, o sea, ya puedo construir este software y los alumnos, como teníamos poco tiempo, en vez de estar aprendiendo un poco acerca eh, am, de cómo funciona este software, que si primero jalo las columnas, que si de repente las filas y un poco no se centran bien. Y sí, claro, eso yo lo puedo hacer cuando tengo tiempo, pero teníamos poco tiempo, entonces le dije, bueno, usemos en todo caso también la IA para ajustar el diseño, ¿no? Entonces voy a tener acá unas frases porque acá también voy a poner aquí, voy acá y le voy a copiar. Y por favor, créame una interfaz amigable que permita a los usuarios registrar los platos que desea pedir por delivery y utiliza los colores entre azul, grises y rojos, ¿no?
está demorando un poquito. Y ya está, ¿no? Entonces, yo podía rehusarlo o rechazarlo, perdón, o aceptarlo. Y ya con esta, digamos, esta plantilla, que no solamente era una plantilla para hacer un prototipo, sino ya comenzar a trabajar. Entonces ya ellos con esta base comienzan a trabajar los controles, conectarse con la base de datos, entre otras cosas, ¿no? Era básicamente esto, lo que hemos usado en temas de inteligencia artificial. Después al final les voy a mostrar su trabajo final de los chicos, una partecita nomás, porque ellos todavía, es su trabajo de ellos, todavía están afinándolos, porque realmente los chicos están muy ansiosos de querer seguir trabajando y haciendo más cosas. Pero regresando un poquito ya antes de mostrarle al final el trabajo de los chicos, era decirles a ustedes que realmente hubo resultados, buenos resultados durante este curso, ¿no? Al final, haciendo uso de la inteligencia artificial, pero de una manera, yo, como digo, de una manera adecuada, ¿no? El tema de decirles a ellos de que por ahora no usan la inteligencia artificial, comencemos primero con esta base teórica y poco a poco vamos viendo, usando la tecnología, la inteligencia artificial y comparándola con lo que realmente hemos hecho. Yo creo que es una de las cosas que ayuda muchísimo para el desarrollo de los jóvenes de ahora, ¿no? Que ellos en realidad tienen la tecnología a la mano y que muchas veces decimos los jóvenes de ahora no hacen mucho, que solamente piensan ver el celular. Yo creo que hay que ver las nuevas formas de enseñarles a los jóvenes y cuando realmente se les enseña con estas nuevas tecnologías, realmente aprenden y creo que pueden hacer cosas mucho más sofisticadas que lo que realmente hacíamos nosotros antes, ¿no? Este sistema se logró hacer en 15 días. Fue una aplicación funcional, grupal, y lo digo grupal porque pudimos trabajarlo de forma modular, es decir, mientras que unos trabajaban las tablas maestras, otros trabajó el core y el otro trabajó las consultas. ¿Ok? Hubo una eficiencia y rapidez en el desarrollo. La verdad sentí que los jóvenes entendieron un poquito más este flujo obligatorio, digamos que necesario, más que obligatorio, de que se tiene que hacer un análisis a ese requerimiento, que es importante diseñar primero antes que construir, probar antes de entregar el producto final y sobre todo consiguieron una base sólida, digamos, de conocimientos para poder entender, crear, cómo crear productos mucho más innovadores en un siguiente nivel, ¿sí? Yo creo que esto es interesante porque ya creo que todos ustedes saben muy bien que en las empresas, o por lo menos en la mayoría de las empresas, están requiriendo personal con conocimiento de inteligencia artificial, inclusive con no code y entre otras tecnologías emergentes, y por qué no desde ahora, desde los jóvenes, desde que están en formación, eh, introducir este tipo de tecnologías, pero de una manera adecuada, ¿no? Entonces, algunos consejos que yo les he dado a los estudiantes una vez que ya terminó el curso, era principalmente lo que les decía a ellos es que la inteligencia artificial es como el deporte, ¿no? Nos pueden enseñar a patear la pelota, de repente, bueno, los hombres que saben muy bien cómo jugar el fútbol, pero hay que practicarlo, ¿no? Hay que practicarlo constantemente para poder obtener resultados, que si voy a tirar la pelota de chalaquita, que si lo voy a poner de taquito. Entonces, ese tipo de cosas creo que son importantes saber de que la inteligencia artificial no es solamente escribirla un rato para ver qué cosa es lo que me sale, ver qué cosa es lo que voy a sacar con la pregunta que me hace el profesor o la profesora, y finalmente con eso ya creo que domino el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial creo yo que nos reta todos los días constantemente y hay que practicarla, ¿no? Otro de los consejos que les doy es que si observan, y hemos nosotros, sobre todo en mi experiencia, he juntado una serie de tecnologías, pero también una serie de conocimientos para poder crear el producto final.
Y esto es como les decía yo, como Pitágoras combinó la música, porque como él decía, ¿no? Que este tema de la distancia de las cuerdas y el sonido que producía tenía mucha relación con las matemáticas, o Samuel Morse, ¿no? Que él era un pintor, pero con este problema, con este caso que tuvo con la novia o la esposa que tuvo, en la cual se falleció cuando él estaba distante y entonces él buscó encontrar también alguna forma de poder comunicarse, ¿no? A distancia y por eso él es parte del inventor del telégrafo y entre otras cosas. Y así es la IA. ¿No? El tema de la cooperación, inclusive de ver diferentes, de entender otros conocimientos, otras tecnologías, y que nos permite crear productos bastante innovadores, ¿no? Y esto también, Tomás Alva Edison, y a mí yo soy fan de Tomás Alva Edison, yo en mi época participé en un concurso de la historia de Tomás Alva Edison en la televisión, y me quedé con esta frase, ¿no? Cuando él decía, Edison solía decir, dice, no fracasé, solo descubrí 1000 maneras de cómo no hacer una bombilla, ¿no? Y de forma similar, ¿no? La guía aprende iterando, ¿no? Pero necesita, como siempre digo, la guía para avanzar. No es suficiente, como dice, escribir un prompt. Ya ahora, claro, los prompts son interesantes, pero ya no es suficiente. Hay que evaluar, hay que ajustar el resultado. Y así como Edison, bueno, como perfeccionó su invento, la IA también mejora, ¿no? Cada intento que nosotros hacemos y siempre y cuando con la guía del intelecto humano. Y ya como mis conclusiones finales, eh, la IA en realidad lo considero como un potenciador porque integra cómo amplifica el aprendizaje y las capacidades cognitivas, en realidad no los reemplaza. Hay un balance educativo, o sea, se logra un equilibrio entre el conocimiento tradicional y esta innovación con la inteligencia artificial. Creo que preparamos de una manera distinta a los jóvenes del futuro y obviamente lo que esperamos son profesionales más completos, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo que soy ingeniero, hablo más que todo por este grupo de estudiantes, pero me imagino que en cada uno de sus disciplinas también harán lo mismo, ¿no? Y, y bueno, ahí eso sería todo por hoy. Espero que realmente les haya interesado. Eh, bueno, al final creo que no les he mostrado el video, pero decirles que sí, ellos han logrado hacer su sistema completo. O sea, no ha sido solamente un módulo, no ha sido como lo hacíamos antes, un formulario y cómo funciona, sino han hecho todo un sistema completo de forma modular, de una manera más rápida, y han entendido qué tienen que hacer. Inclusive hemos tenido que cruzar los casos de prueba entre un joven y entre un grupo y otro grupo y ver si efectivamente no el otro grupo estaba desarrollando correctamente, incluyendo las pruebas de acuerdo a los casos de pruebas que habían incluido cada uno de ellos. Y lo que yo veo es que, bueno, yo contenta de que se ha cumplido con el objetivo y segundo, que los jóvenes realmente se sienten más capaces y tranquilos de que ahora sí han logrado construir un producto apoyados con la inteligencia artificial, sí, pero entendiendo que necesitan tener una base cognitiva un poco más robusta antes de intentar de usarla, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias, Gabriel. A ti, Mariela, muchísimas gracias. Ha estado buenísimo los dos casos que nos has traído. De verdad, han estado muy, muy interesantes. Desde el inicio también, cómo lograron usar la IA para beneficio de las personas. En el tema de las colas que se hacen tanto en tren como en metropolitano son realmente enormes y cómo pueden utilizar la IA de manera beneficiosa, de manera positiva. Y el caso que nos has traído ahora a los estudiantes también ha estado muy bueno. No habíamos visto, por ejemplo, aquí en como de la comunidad, el uso de estas dos herramientas que nos mostraste, así que ha estado muy bueno también. ¿Y cómo lograste darle este giro al curso con el tema de la IA? ¿No? No introducirlo por ya úsenlo, sino que ha sido de una manera, como dice ahí Roberto, por acá leía, de una movida desde la teoría hacia la praxis, ¿no? E integrándolo de manera pedagógica, que es lo importante y lo que siempre
conversamos aquí los viernes, introducir la IA de una manera pedagógica bajo una estrategia y no introducirlo por introducir, ¿no? Así que el curso ha dado este giro y por lo que nos comentan los estudiantes, han aceptado también de manera positiva el uso de la IA. Así que, Sí. Sí, sí, como te digo, felicito. desde un Ujú. comienzo ellos querían usar y se notaba, ¿no? Porque hacía preguntas y respondían y obviamente, claro, obviamente sin llegar a que los alumnos se sientan abrumados o en todo caso eh, por estas preguntas que hacían los demás compañeros con respecto a sus respuestas. eh, yo les decía, yo creo que mejor dejemos de usar la IA por ahora y al final le digo, sí, de todas maneras la vamos a usar, pero no ahora. Y después lo van a entender por qué. Muy bien, excelente. Creo que ha sido una de las mejores formas de introducir la IA y que ellos aprendan también a cómo usarla, ¿no? Así que no sé si ahí, si lees el chat, ahí te están dejando también felicitaciones por la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, desea hacerle alguna consulta, saber algún punto con más detalle a Mariela, aprovechando que la tenemos aquí. Así que si alguno tiene alguna pregunta, puede alzar la mano. Y acá le preguntamos a Mariela. Algunos están preguntando por el tema de inversión, si hubo algún costo. Dice desarrollar las aplicaciones o en el de la SAP. ¿Implicó algún costo el proyecto? A ver, curiosamente, como les comentaba, esta era una experiencia propia. La pandemia, digamos, trabajo en la universidad, pero también teníamos ciertos materiales en casa, como estas tarjetas, estos chips, las cajitas. Es más, yo cuelgo una vez, inclusive cuando termino este producto en LinkedIn y todo lo que está en ese dispositivo era como materiales reciclados. En primer lugar, la primera caja que usé fue la caja de mis aretes para poder tener la carcasa del dispositivo, ¿ok? E internamente lo que usé fue lo que teníamos en casa para poder integrar todos estos circuitos. La inversión fue mínima. Teníamos también ya contactos con algunos proveedores de China y donde, digamos, los materiales que usamos no eran muy caros, pero obviamente si esto ya lo lanzo al mercado, sí hay una inversión mucho más grande, ¿no? Lo que tenemos todavía son prototipos con materiales hechos o materiales reciclados en caja, en casa. Excelente, gracias, Mariela. Acá hay otra pregunta de Catherine. Te consulta si alcanzará la IA el nivel de pensamiento humano. ¿Es beneficioso o cuáles serían las causas? Mira, es una pregunta que tal vez nadie todavía tenga la respuesta, pero que creo que por eso sirve este tipo de sesiones, pero particularmente, ya hablo simplemente de manera personal, yo creo que sí, va a llegar un momento en la cual la IA primero empezó con el, digamos, texto, y pues ahora vemos que la IA puede ver, porque inclusive no es que utilice estas otras tecnologías de OCR que ya la conocemos de repente muchos, y finalmente tal vez pudiera hasta sentir, bueno, hacer uso de los cinco sentidos, digamos, que tenemos, pero yo creo que sí, a eso apunta la inteligencia artificial mañana más tarde, ¿no? Em, a veces decimos que nosotros somos los últimos que damos el juicio final de cualquier, digamos, interacción que nosotros podamos tener con estas IAs, pero lo más curioso es que ya nosotros estamos viendo robots que hacen el trabajo de los humanos y las decisiones las toman ellos.
¿no? Ellos son los que están viendo, ellos son los que están tomando decisiones. Por ejemplo, Toyota está usando ya robots para construir los autos y las decisiones las están tomando ellos mismos, ¿no? Entonces sí, yo creo que mañana más tarde a eso apunta los que están avanzando con el tema de la inteligencia artificial. Pero mientras que todavía no llega a eso, entonces sigamos haciendo algunas cosas con ellos, interactuando y co-creando cosas y haciendo productos bastante interesantes, ¿no? Creo que podemos aprender mucho de ellos también. Sí, 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 de todas maneras. Me están preguntando, Mariela, sí, por favor, nos podrías colocar aquí en el chat las dos aplicaciones que nos mostraste para el curso que están usando. Por acá están preguntando las apps, el nombre de las herramientas que utilizaron. Y Luz también nos hace una pregunta sobre si están teniendo consideraciones en cuanto a la seguridad de información. Sí, claro, claro que sí. Si te refieres a, por ejemplo, en el tema del producto final, por algo también se utilizó tecnologías como el tema de la criptografía, ¿no? Que permite asegurarnos que las transacciones que se hagan sean seguras y utilizar los protocolos que realmente se deben usar, ¿no? Eso es por un lado. Y en cuanto a las aplicaciones, pues obviamente también, igualmente ya esto tiene que ver con la forma y los diseños que creamos en las aplicaciones para que la información que fluya a través de estas soluciones, estas aplicaciones móviles que inclusive construimos, también igualmente sean seguras, ¿no? Sí, Excelente, claro que muchas sí. gracias. Es parte de lo que nosotros siempre insistimos con los jóvenes, ¿no? Incluir, porque creo que con IA o sin IA, el tema de seguridad debe estar incluido, Sí, ¿no? exactamente, sí. Bien, muchas gracias, Mariela. No sé si alguna tiene alguna pregunta más. Estamos ya con el tiempo, pero si alguno tiene, por ahí podríamos dar, mientras Mariela nos pone ahí en el chat las herramientas que han usado, que son muy buenas. ¿Estas herramientas, Mariela, tienen alguna, son freemium? ¿Tienen Mira, una... tanto Flutter Flow y PostgreSQL tiene ya una nueva versión, que ahora la voy a poner. Tiene versión sí, tiene premium, pero también para el sector educación tiene versiones educativas. Entonces, Ah, por bueno. ejemplo, los alumnos, sí, los alumnos, por ejemplo, para que ellos puedan utilizar diferentes APIs o para poder, porque, por ejemplo, eso de poder utilizar la inteligencia artificial para que yo pueda diseñar el software y que ya Ujú. tenga los controles para poder solamente colocar los valores que correspondan. En la versión free tiene un límite de cinco preguntas que puedas hacer, ¿no? Pero Ah, ya ok. Ujú. la versión educativa, por ser educativa, le permite a los alumnos de forma ilimitada, ¿no? Ah, Y excelente. obviamente tienes que ingresar con algún dominio que tenga que ver con alguna universidad o con alguna institución educativa, ¿no? Ok, Lo mismo con que... ujú, PostgreSQL, sí, ahí lo puse, PostgreSQL, ujú. y la otra, porque PostgreSQL ahora está cambiando, digamos, y se llama, si no me acuerdo. Bueno, ahora se los dejo Ujú. porque ya está cambiando a uno que se llama Database Bill, creo. Pero bueno, ahí después se los dejo para que después lo manden, ¿no? Ya, excelente. ¿Mm? Ah, y Alex Puicó mandó una, no sé si será esa, a ver, Ajá, sí, esa es. database.build. Ajá, sí, Ah, Database perfecto. Bill. Sí. Gracias, Ujú. gracias, Alex. Listo, entonces ya estamos con el tiempo, Mariela, muchísimas gracias. Ha estado No, muy gracias a ti. interesante lo que nos has venido a contar y felicitaciones por todo el trabajo que vienes haciendo con tus estudiantes. Ok, Así que gracias. gracias, gracias a ti, gracias a todos por conectarse. Nos vemos la próxima semana. Y Ujú. en el video de YouTube, en la lista de YouTube que les mandé, ahí quedan las grabaciones también, o en este chat o en YouTube, en WhatsApp, por ahí también vamos conversando. Así que nada, que tengan todos un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias, Ok, gracias a todos. gracias.